Hola, muy buenos días. Aquí seguimos caminando con Jesús en sus 40 días y hoy queremos darles una palabra que tiene que cambiar nuestro enfoque, tiene que cambiar nuestra manera de caminar. Y aquí vamos a Juan 20:19, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Ese es después de la muerte y resurrección de Jesús. Están ahí encerrados los discípulos. ¿Por qué? Por temor. Por temor nosotros nos encerramos, levantamos paredes, no avanzamos. El temor es algo que nos para. Y dice: por temor a los judíos que habían entregado a Jesús, ellos tenían miedo de que iban ahora a venir en contra de ellos. Entonces ahí dice: puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Hoy Jesús quiere ponerse en medio de ti a través de esta puerta cerrada, a través de este temor. Puede ser temor al virus, puede ser temor a pagar sus deudas, puede ser temor para sus hijos. Mucha gente tiene ese temor: no, es que mi hijo salió y que regrese bien, y que nada de la preocupación de andar con miedo va a solucionar una situación. Al contrario, es casi decir al Señor: ¿sabes qué? No confío en ti, entonces por eso tengo este temor, por eso estoy agobiado, angustiado. Y me fascina como Jesús habló en Marcos 4:40 a sus discípulos cuando estaban en el barco y entraba agua, y él, cuando fueron por él les preguntó, les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por lo que están viendo, por lo que están escuchando, por lo que alguien hizo, por lo que alguien habló? ¿Por qué tienen tanto miedo? Si a mí me gustaría que de verdad uno toma un momento hasta para apuntar y decir: pero a ver, vamos a ver de qué tengo miedo. Y después decir: pero ¿por qué tengo miedo? Por todo lo que ustedes pongan en su lista de que tienen miedo, van a encontrar un versículo, una palabra de poder en la Biblia que va a venir en contra de todo este miedo. Y yo quiero compartirles dos palabras. Aquí, justo antes de hacer la pregunta, Jesús dice: se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Jesús, imagínense Jesús levantándose hoy en contra de cualquier situación que les está agobiando, reprendiendo el viento, reprendiendo la hora de oscuridad y ordenando. ¿Qué es lo que ordenó al mar? Silencio. Cálmate. Dios dice a tus temores hoy: calma, silencio. No creas lo que has escuchado del mundo, crea lo que recibes de mí. Wow, hermoso nuestro Señor, cómo apacigua, cómo tranquiliza, cómo acalla todo lo que te esté agobiando, presionando en este día. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos temor si tenemos las promesas de Dios, si lo vimos resucitar, si tenemos su palabra? ¿Por qué? Pero me encanta cómo ese verso, ese Juan 20:19 en la Reina Valera dice que Él se puso en medio de ellos y les dijo, Él nos baja la respuesta, dice: la paz sea con ustedes. Amén. En el 21 vuelve y lo repite, dice, les dijo una vez más, y te lo tenemos que repetir hoy: la paz sea contigo, la paz sea con ustedes, la paz sea con nosotros.
Y el segundo punto con el que el Señor nos da esa tranquilidad, esa confianza y nos dice, levanten su fe, todo está bajo control. En el 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No estamos solos, el Espíritu Santo de Jesús, el que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que nos dio esperanza y vida eterna, está con nosotros para pasar todo temor, para callar toda situación del enemigo sobre nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios. Amén. Y sí, aquí el punto importante es decirte que vivas sin miedo, que vivas sin temor, porque el Señor ya nos dio tantas cosas y nosotros tenemos que tener siempre esa paz del Señor en nuestro corazón y esa fe, porque el miedo y la fe es algo que no sucede aún en nuestras vidas cuando vamos caminando, cuando vamos pensando, pero el miedo es algo negativo y la fe siempre nos va a llevar a lo positivo, que son las verdades que el Señor nos da, y en eso tenemos que estar viviendo sin temor, solamente creyendo y avanzando en fe en nuestras vidas. Entonces pasemos del otro lado del miedo. En el texto nos muestra que son similares a muchas situaciones en nuestras vidas y con la iglesia. Nuestra vida es un viaje hacia la eternidad. La tempestad es figura de las pruebas de la vida. El capitán es el Señor. ¿Sí? Todo aquel que en Él confía jamás perecerá. ¿Sí? Y la brújula de las promesas es Dios. El lastre que da la estabilidad es su palabra. Y el barco tiene un ancla. ¿Quién es? Jesús. Amén. Jesús en nuestras vidas. Aleluya. Qué hermoso cuando Jesús habla. Amén. Lo que sucede. Jesús dijo, silencio, cálmate. Y después dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Gloria a Dios. Recíbelo para tu vida. Jesús habla. Toman la palabra. Toman ese poder que viene del reino de los cielos y reprenden todo temor en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Tú hablas y tú marcas, y como dijiste, Jesús, tranquilo, cálmate, silencio. Vino una paz sobre el mar. Así sea en la vida de cada uno que nos está escuchando hoy. Tranquilos, silencio, calma. El Señor tiene el control. Solo créalo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga. Dios los bendiga. Amén. Sí.